Gustavo Alfaro es uno de los candidatos a tomar Colo-Colo en estas épocas del año. Dentro de muchos técnicos que se barajan, para mí es el más completo. Gustavo Alfaro es un técnico argentino que tiene 57 años. Ha pasado por un montón de equipos argentinos y su experiencia que tuvo en Arabia Saudita. Eh, Estuvo en Olimpo, en San Lorenzo, en Rosario Central, en Arsenal de Sarandí, donde para mí es el técnico más importante de su historia. Tigre, Gimnasia, Huracán y Boca Juniors como máximo esplendor en su carrera. Gustavo Alfaro fue un técnico que tuvo que empezar desde abajo siendo jugador, un jugador discreto se podría decir, dentro de muchos jugadores que pasan en el fútbol, pero para mí un buen técnico, supo consolidar una idea dentro de un equipo muy humilde como es San Lorenzo en su momento, como fue Olimpo, porque San Lorenzo no es lo que es hoy día después de ganar la Copa Libertadores con el Patón Bausa. Rosario Central, Tigre, Gimnasia Grima La Plata, pero su mayor apogeo sin duda fue Arsenal de Sarandí. Arsenal de Sarandí es un equipo muy pequeño de Argentina que fue campeón por primera vez de un torneo clausura o torneo general de la Argentina en 2012 con Gustavo Alfaro, donde le ganó a Tigre, creo que le sacó alrededor de 4 o 3 puntos más o menos, y fue un muy buen equipo consolidado, donde ganó Supercopa y ganó Copa Argentina. Ahí también ganó Alfaro en el 2007 una Copa Sudamericana, que le gana, o sea, en el global es 4-4, pero gana por más goles de visitante contra el América de México, que estaba Salvador Cabañas como gran figura. Entonces, para mí Alfaro es un técnico que si lo dejan trabajar en un ambiente donde él tenga su mayor capacidad de poder tomar la toma de decisiones, yo creo que Alfaro puede funcionar muy bien. Pero si tú no le das ese poder adquisitivo y ese poder sobre el camarín, lo más probable es que sea el Alfaro de Boca. Que lamentablemente el Alfaro de Boca tuvo problemas al conciliar con jugadores de una talla muy contundente, como es Carlos Tevez, como fue Campuzano, que lo trajo él también. Pero hay un montón de jugadores que tuvo que lidiar, Carlos Tevez, Ramón Ávila, Salvio, Marcone, aunque Marcone lo tuvo en Arsenal, Izquierdos. Entonces, ya yo creo que al no tener buena comunicación con el más poderoso del plantel, que en este caso es Carlos Tevez, eh, se hace un poco difícil. A mi parecer tenía una plantilla muy buena Boca, donde tenía jugadores como Daniel De Rossi, Junior Alonso, Mauro Zárate, Frank Fabra, eh, Sebastián Villa, Jan Hurtado, en la banca, más la titular. Entonces yo creo que al no tener el poder total de Boca, sí los jugadores se lo, podríamos decir, se lo comieron. No le dieron el tiempo necesario. No pudo arrancar un campeonato desde el comienzo, que es lo que va a pasar en Colo Colo si llegase a llegar. Perdón, si llega a llegar Alfaro, va a tomar un equipo que tiene 7 puntos, que está en la mitad de la tabla y que no va a poder hacer las altas y las bajas. Entonces, ¿a qué aspira Colo Colo si llegase al Faro? A clasificar a una Copa Sudamericana, a una Copa Libertadores. Tampoco nos podemos poner aquí a exigir que sea campeón de todo. Si va a llegar a mitad de semestre, quizás. Entonces, a mi parecer, Alfaro sería una muy buena opción, porque es un tipo que muere con su idea, pero con una idea que puede ir teniendo cambios, puede ir evolucionando. Partía con un 4-5-1, fue evolucionando un 4-4-2, donde aquí vamos a entrar en una parte más táctica, se podría decir, donde las bandas son muy importantes para el juego de Alfaro, donde uno de los dos delanteros tiene que ir haciendo un desgaste como era Soldano en Boca, como era Darío Benedetto en Arsenal. Entonces tiene que ir haciendo eso. En Colo Colo jugar con un 4-4-2 está un poco difícil. Al tener un 10, porque jugaba con doble pivote, Boca, y al jugar con doble pivote era un mediocentro destructivo y un mediocentro creativo, un interior muy creativo,
y también que quite. Entonces, si nos ponemos a pensar en Colo Colo, Valencia no creo que podría jugar en un doble pivote porque implicancia defensiva tiene poca al ser un 10 clásico sin labores defensivas. Y el doble pivote tendría que ser Carmona, que para mí es un mediocentro destructivo total. Entonces estaría bien. Tendrías que tener un mediocentro más creativo. Y Gabriel Sosa para mí no tiene. Gabriel Sosa es un jugador que no tiene nada. Que no tiene nada. Entonces, ahí hay problemas con su formación. Obviamente puede ir mutando y quizás juegue con un 4-3-3 o ahí va a ir viendo. Pero la alineación clásica de Gustavo Alfaro es un 4-4-2 donde vuelvo a reiterar los laterales y los laterales volantes, que en este caso, por ejemplo, en Boca era Salvio o McAllister o Salvio Villa, tiende a ser un poco más importante. En Colo Colo tendría a Marcos Volados y a Paulo Mouche por un costado, que Mouche no tiene implicancia defensiva, Volados tiene un poco más. Entonces, a mi parecer sería bueno. Eso en Boca. Y eso lo enganché muy bien con el tema de que hay que tener poder. A Alfaro si viene, hay que dejarlo tener poder. En cambio, en Arsenal de Sarandí, para mí hizo un trabajo espectacular al ganar Copa Sudamericana, Copa Argentina, Supercopa, Liga Argentina. Y sacando jugadores o teniendo jugadores muy importantes que después serían jugadores claves en otros equipos y algunos que son bastante conocidos en nuestro medio chileno, medio nacional. Por ejemplo, uno de sus figuras en el Arsenal de Sarandí era Campestrini, que fue arquero de Everton. Guillermo Burdizo también, un excelente jugador del fútbol argentino. Víctor Cuesta, que jugó en Independiente, fue campeón de la Copa Sudamericana con Holland y hoy juega en Internacional. Lisandro López, que hoy es defensa central de Boca Juniors. Damián Pérez, que hoy juega en San Lorenzo, que fue jugador de Colo Colo, estuvo 6 meses, fue campeón con Arsenal. Carlos Carbonero, Gonzalo Espinosa, que juega en la Universidad de Chile y tuvo paso por Patronato también. Iván Marcone, figura en Arsenal de Sarandí, figuraza, se fue al fútbol mexicano, al Cruz Azul, lo compró Boca por casi 10 millones de dólares. Darío Benedetto la rompió en el Arsenal de Sarandí, fue a América de México, llegó a Boca Juniors, se hinchó a marcar goles y hoy está en el Olympique de Marsella. Leguizamón y Emilio Zelaya también eran muy importantes para el esquema de Alfaro, que son realmente de los jugadores más importantes. Emilio Zelaya creo que estuvo también, era el delantero centro, bueno, uno de los dos delanteros, pero de los más importantes del Arsenal de Sarandí, campeón de Copa Sudamericana. Entonces, sí, saca figuras y jugadores jóvenes. En ese tiempo Damián Pérez, Víctor Cuesta, Gonzalo Espinosa, Iván Marcone, Darío Benedetto eran jugadores muy jóvenes que hoy en día son jugadores importantes, sobre todo Lisandro López, Víctor Cuesta, Iván Marcone y Darío Benedetto, que son jugadores importantes dentro del fútbol argentino. Imagínense, Darío Benedetto está jugando en el Olympique de Marsella. Y eso fue más que Arsenal de Sarandí. También tiene un torneo de primera B nacional con Olimpo de Bahía Blanca. Y eso dentro del palmarés de títulos de Gustavo Alfaro. Fue campeón con 38 puntos. Vuelvo a reiterar, contra Tigres. Y fue campeón por primera vez en su historia Arsenal de Sarandí con Gustavo Alfaro. Entonces, me parece que Gustavo Alfaro es la persona idónea para tomar Colo Colo, siempre y cuando le den la oportunidad de manejar el equipo como él quiere. Alfaro confía mucho en los jugadores jóvenes, demasiado. En su momento le dio la oportunidad mucho a Villa, en Boca, como vuelvo a reiterar. También se la dio a Campuzano, a Bebelo Reynoso, a Jan Hurtado, pero al tener jugadores de mucho peso mediático arriba, cualquier cambio que pase, la prensa va a tirar más por el lado del jugador que del técnico. Entonces, por lo que pasó aquí, cuando Salas sacó a Orión, todo el mundo mató a Salas. Y de ahí empezó una historia cuesta abajo. A mí Salas me parece un técnico normal, nada más que eso, pero sí la prensa lo terminó de machacar a Mario Salas. Gustavo Alfaro, ojalá, si llega a venir, sea importante dentro del club, sea
el mayor exponente de este nuevo proyecto, porque si lo es un jugador, el jugador va a pensar más en él, no va a pensar en que si el técnico le vaya bien o mal. Entonces yo creo que Alfaro debería venir siempre y cuando Aníbal Mosa y nuestro gerente deportivo Marcelo Espina le garanticen tener la oportunidad de ver las altas y las bajas, cómo se va a gestionar la plantilla, es el técnico idóneo, porque para mí el Checho Batista no es técnico para Colo Colo. Me gustaría Gabriel Heinze, porque es un técnico joven, con mucha proyección, pero al parecer aquí miramos técnicos que no dirigen hace años o que no han ganado nada o que no son importantes dentro del fútbol. Para mí Gustavo Alfaro en la década del fútbol argentino en estos últimos 10 años es un técnico sumamente importante. Sobre todo lo que hizo con Arsenal de Sarandí. Es como lo que hizo Falcioni con Banfield. Entonces, creo que es un técnico que está terminando su carrera, pero sería muy bueno tenerlo en Colo Colo. Sería importante. Sería un nivel mediático un poquito más grueso, se podría decir. Por ende, si volvemos a cómo juega Alfaro, lo expliqué un poquito en resumido, pero a mí parece que los dos delanteros tengan mucha movilidad, demasiada movilidad, es muy importante para el esquema de Alfaro, porque al tener mucha movilidad le da espacio a los laterales y a los laterales volantes para poder proyectarse. Salvio estaba un poco más retenido sí con Alfaro, porque Alfaro tomó una perspectiva muy defensiva en Boca. A mi parecer teniendo jugadores para vapulear al rival, para encerrarlos en su propio campo y no dejarlos salir. Eh, Creo que en Colo Colo tiene las armas para no ser defensivo y para ser un técnico totalmente ofensivo y encerrarlos cuando los rivales vengan al Monumental es para jugar con un 3-4-3 y encerrarlos en el campo porque yo creo que tiene para hacerlo Colo Colo, tiene para hacerlo Alfaro también. A mi parecer Alfaro es el candidato número uno, el que debería llegar a Colo Colo por las razones ya explicadas. Me gustaría fundamentar más el tema sistema táctico, pero para no ser un video tan largo. Pero a mi parecer, los laterales, volantes y los laterales y la movilidad del centro del campo es muy importante. Aparte, a mi parecer, conoció a varios jugadores que hoy juegan en Colo Colo, entre ellos Matías Saldivia, Pablo Mouche. Me gustaría que trajera a Iván Rossi de nuevo. Entonces, ¿qué pasaría que si llegara Alfaro? Alfaro tiene que tener el poder del equipo, de decidir, que los jugadores no decían nunca más en Colo Colo. Y si tiene que sacar unas vacas sagradas, tiene que hacerlo, porque Colo Colo necesita un proyecto serio, a largo plazo, por favor, que los hinchas no se desesperen, porque el otro día ganan contra Serena y se vuelven locos con un partido de mierda de Colo Colo donde jugó horrible, ganó de pura suerte. Entonces, tenemos que tener una constancia futbolística y una constancia de proyecto.